Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 46 minutos correspondientes a la sesión del viernes 16 de enero 2026. Como cada viernes vamos a realizar en los próximos minutos un exhaustivo repaso, actualización tanto de la evolución del índice IBEX 35 como de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del principal índice bursátil de referencia del mercado español. Como siempre, este análisis lo iniciamos con la evolución del índice propiamente dicho para obtener una visión o una conclusión de lo que está aconteciendo actualmente entre los 35 valores más líquidos del mercado español, que forman parte, insisto, a día de hoy del selectivo IBEX 35. Comenzamos con el análisis del índice bursátil IBEX 35 con datos semanales, como podemos ver en pantalla. Índice que sigue cumpliendo con nuestras expectativas o con nuestro escenario central o principal, es decir, el registro de nuevos máximos anuales y por tanto nuevos máximos históricos. Concretamente, esta semana hemos marcado un nuevo máximo anual e histórico en la cota de los 17.833 puntos, en un contexto en el que, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, señal de alerta que venimos comentando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses y trimestres, esto no es un argumento para que justifique una actuación de venta o de ponerse en contra de la tendencia actualmente claramente dominada por parte de las compras. Por tanto, es una señal de alerta que está ahí, permanece vigente, pero lo que importa siempre es la evolución del gráfico de precios, el cual se desarrolla con ese sentimiento, ese posicionamiento de los inversores. Precio marcando nuevos máximos, extendiendo tanto en tiempo como en forma el proceso fuertemente alcista secundario o de medio plazo. Por tanto, mantenemos una clara actitud constructiva, considerando por tanto que lo más probable de cara a la próxima semana es el registro de nuevos máximos anuales e históricos por encima de los 17.833. Las señales de alerta seguimos vigilando, es que el precio comience a mostrar agotamiento, ¿no?, por parte de las compras, y en este sentido, hasta que no veamos cierres de velas semanales por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la que parte desde los principios del mes de abril 2025, seguiremos sin tener nada mínimamente objetivo y sólido con lo que trabajar un cambio de sentimiento, al menos en el muy corto plazo, por parte de los inversores que operan el IBEX 35. Incluso añadiríamos ese soporte de los 17.076 puntos como otro nivel también importante a vigilar. Por tanto, mientras no tengamos la perforación, cierres de velas semanales por debajo de estas referencias, seguimos considerando que los riesgos de corrección al muy corto plazo en el IBEX 35 permanecen totalmente acotados. Pero es que, como solemos comentar en los últimos informes de mercado, en este caso el repaso del IBEX 35, aun en el supuesto o casuística que tengamos un IBEX 35 perforando a cierre de vela semanal los niveles de soportes anteriormente citados, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, y es que, a su vez, permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra, y gracias a esa estructura fuertemente creciente que parte desde los mínimos de principios de abril, las correcciones seguirían siendo totalmente proporcionales tanto en tiempo como en forma. Dicho de otro modo, una corrección que, en el caso, insisto, de producirse, sería una corrección que veríamos incluso como algo saludable para purgar los excesos acumulados en los últimos trimestres. De momento, insisto, no nos adelantamos y seguimos considerando que lo más probable en próximas semanas es el registro de nuevos máximos anuales históricos por encima de los 17.833 puntos, con esa cota psicológica, ese objetivo de superar por primera vez en la historia los 18.000 puntos en el IBEX 35. Comentada la situación y esa perspectiva que sigue o se mantiene fuertemente anclada en favor de las compras en el caso del principal indicador bursátil del mercado español, vamos a continuar con la valoración, la actualización de niveles de cada una de las compañías que forman parte, insisto, del IBEX 35. Y para ello, como siempre, comenzamos por orden alfabético
y veremos todos los análisis con datos semanales. Arrancamos por tanto con Acciona, compañía que cotiza en torno a los 185,7 euros por acción y en términos semanales registrando actualmente correcciones que superan el 3% si comparamos el último precio de cotización o de cruce de compra y de venta respecto al cierre del pasado viernes. Obtenemos ese recorte del menos 3,03% en estos momentos, una vela que marca máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal y no olvidemos una vela claramente doji que tuvimos la pasada semana. Estamos viendo como los signos de agotamiento alcista van en aumento al más estricto corto plazo, lo cual podría poner en jaque la viabilidad de soportes importantes también para el corto plazo en el caso de Acciona. Y recuerden, vigilamos por un lado ese último mínimo creciente, los 182,5, así como la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de mitad de noviembre 2025. La perforación, cierres semanales por debajo de estas referencias habilitaría para un proceso o para comenzar a considerar como contexto más probable a corto plazo las caídas, las correcciones rumbo a la zona de soporte que estamos ahora mismo proyectando, concretamente la zona comprendida en torno a los 165 y los 163,7. Por tanto, de momento riesgos de corrección acotados, pero en ascenso. Próximas semanas muy importantes, debemos de evitar cierres semanales por debajo de esos 182,5, así como por debajo de la directriz creciente que hemos citado anteriormente. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, que cotiza en torno a los 21,68 euros por acción, lo cual quiere decir que en términos semanales está desarrollando correcciones del menos 3,56% en estos momentos y evidentemente requiere de esa confirmación al cierre de la sesión de hoy viernes 16 de enero 2026. De nuevo estamos viendo señales que invitan a vigilar más de cerca a corto plazo la evolución de Acciona Energía, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y no olvidemos que la pasada vela semanal nos dejó una amplísima sombra superior. Eso quiere decir que hubo un rechazo importante de la oferta en esos niveles, precisamente en niveles de anteriores soportes, luego techos de los 23,66, 23,50 que veníamos vigilando. Este giro, este empeoramiento de las últimas jornadas y de las últimas dos velas semanales se traduce en el ataque directo a la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mitad finales del mes de noviembre de 2025. Cierres semanales por debajo de esa directriz creciente que estamos identificando actualmente en pantalla permitiría extender la corrección rumbo al siguiente mínimo o siguiente zona de soportes más importantes, concretamente la zona de los 20,54 y de los 20,42. Por tanto, muy atentos a este cierre semanal o próximos cierres semanales por debajo de esa directriz creciente que hemos citado anteriormente. En cuanto a Acerinox, cotizando los 13,36 en términos semanales, se traduce en un avance del más 1,52% en estos momentos y registrando máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con ese gap o hueco positivo de aproximadamente del más 1,06% y registrando un nuevo máximo anual en los 13,49 euros por acción. De nuevo, una situación muy similar a la que hemos comentado en lo que al IBEX 35, al índice propiamente dicho, se refería. Recordamos nuevos máximos, lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal y en este sentido, pues bueno, esa alerta, esas señales de excesos permanecen vigentes, pero son eso, señales y por tanto seguimos manteniendo como variable más importante, como siempre realizamos, la vigilancia y priorizar, ¿no?, la evolución del precio de cotización. Este sigue demostrando apetito por mantener acciones de Acerinox, por tanto seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas semanas sigue siendo desarrollar nuevos máximos por encima de los 13,49.
Avanzamos con ACS, que cotiza en los 96,15 euros por acción en términos semanales, concretamente deriva en un avance del más 4,91%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y cotizando en estos momentos en zona de máximos anuales, concretamente máximos en la cota de los 96, insisto, 15. Situación similar a la que hemos comentado con Acerinox, sigue extendiendo en tiempo y forma el proceso alcista y por tanto, lejos de ver argumentos o síntomas de agotamiento como veíamos en Acciona, por ejemplo, ACS mantiene o extiende ese proceso de claramente favorable a las compras, esa tendencia. En este contexto es imposible estar en contra de la tendencia y por tanto seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas semanas es que la cotización de ACS logre registrar nuevos máximos anuales por encima de los 96,15 euros por acción y tal y como pueden ver en pantalla, mientras no veamos como mínimo un cierre semanal por debajo de la directriz creciente que parte desde principios de abril 2025, no tendremos absolutamente nada con lo que trabajar el inicio de algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo, que al igual que hemos comentado con el IBEX 35, en el caso de producirse, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático. Avanzamos con AENA, que cotiza en los 25,42, en esta semana avanzando en más 0,55% y fíjense en la amplísima sombra inferior que nos ha dejado la presente vela semanal, pero es que venimos de la anterior vela semanal que avanzó un más 6,71% y cuyo impacto fue realmente notorio. Logró cerrar, por tanto, y anular la figura de distribución y de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro y por ende consideramos ahora mismo que lo más probable por parte de la evolución de AENA es alcanzar, atacar e incluso superar los máximos del año 2025. Recordamos los 25,82, nivel que se proyecta desde los máximos de mitad de agosto 2025. La superación a cierre semanal, de esos niveles permitiría reactivar tanto en tiempo como en forma el proceso alcista de fondo. Continuamos con Amadeus, que cotiza en los 60,96 euros por acción, semana complicada para el activo, recortes importantes en términos relativos o porcentuales del menos 4,72%. Y tal y como pueden ver en pantalla, venimos de 2 semanas complicadas en las que en el momento de dar ese do de pecho por parte de las compras ha aparecido esa presión de las ventas o esa reacción importante de la oferta. Lo hace precisamente en la directriz bajista acelerada, la que parte desde finales de agosto 2025, así como en el área de relevancia técnica. Anteriores soportes, luego techos de los 65,02 y los 64,20 euros por acción, pero es que a su vez, simultáneamente, estamos viendo como un cierre durante la presente vela semanal, es decir, un cierre hoy viernes 16 de enero de 2026 por debajo de la apertura de la pasada vela semanal, concretamente por debajo de los 62,43, confirmaría una vela envolvente bajista y ello pondría en jaque y de qué manera la viabilidad de soportes importantes, concretamente los soportes que se proyectan desde los mínimos de principios de abril y los mínimos de noviembre de 2025, ese área que queda perfectamente identificada en torno a los 60,19 y los 59,18. Es altamente probable que junto con esa vela envolvente bajista se desarrollen ataques o próximos ataques a la viabilidad de esos soportes y mucho cuidado porque un cierre semanal, futuro cierre semanal por debajo de esos 59,18, en el caso de producirse, nos obligaría a actualizar siguientes objetivos bajistas y los siguientes objetivos bajistas no los encontraríamos hasta la zona de soportes de los 53,30 y los 51,86, lo cual se traduciría en potenciales bajistas añadidos del menos 9,9 o incluso del menos 12,37%, y esto nos permite tener un contexto de la importancia de los niveles de soporte que está amenazando actualmente y en próximas semanas la evolución de Amadeus.
Avanzamos con ArcelorMittal, que cotiza en los 41,89. En términos semanales hablamos de avances del más 3,69%, marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal y cotizando actualmente incluso por encima de los máximos de la anterior vela semanal, por encima de esos 41,51. Vuelve a marcar un nuevo máximo anual en los 42,50 y de este modo estamos viendo cómo sigue extendiendo en tiempo y forma el contundente proceso alcista de fondo. Por tanto, poco más que concluir en este caso, la tendencia es claramente dominante y seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas semanas, incluso de cara a la próxima semana, es que la cotización de ArcelorMittal continúe registrando nuevos máximos por encima de los actuales situados en los 42,50. Incluso en el muy corto plazo presenta cierto margen de caída, incluso antes de atacar la viabilidad directamente de la directriz creciente, la cual parte, como saben, desde los mínimos de principios de abril 2025. Así que con margen de retroceso, con riesgos de corrección a corto plazo muy acotados, ArcelorMittal en un gran momento, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Avanzamos con Banco Sabadell, que cotiza en los 3,229, en términos semanales recortes del menos 2,15%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela anterior. Y es que precisamente hacemos hincapié en la vela de la pasada semana, vela envolvente bajista en zona de techo o resistencia y que se produce o se registra tras una superación alcista de resistencias, la que tuvimos en la vela semanal del 29 de diciembre. Estamos viendo señales, por tanto, de duda de potencial trampa alcista que se están o que están ganando tracción en las últimas sesiones o en esta última vela semanal. Esto puede poner en jaque pues la viabilidad de siguientes o del siguiente mínimo creciente ubicado en los 2,974, cota que desde los niveles actuales se proyecta con un potencial bajista del menos 7,93%. Vamos a vigilar próximas semanas que no cierren por debajo de este gap o hueco alcista de los 3,21, porque si comenzamos a ver cierres semanales por debajo de esos 3,21 estaríamos ganando tracción en ese giro bajista de muy corto plazo, en esa posible trampa bajista, y todo ello, insisto, aumentaría el riesgo de o la probabilidad de poner en riesgo la viabilidad de esos 2,974. De momento no es especialmente problemático, pero vemos señales que invitan a la cautela al más estricto corto plazo. Fíjense además cómo la volatilidad va increciendo, se activa nuevamente el momento negativo y tampoco debemos obviar que mantenemos un entorno de divergencias bajistas, el precio marcando o registrando máximos ascendentes y esos mismos máximos en lo que al MACD se refiere son máximos totalmente opuestos, es decir, máximos totalmente decrecientes, una divergencia, repunte de volatilidad, insisto, a nivel chartista y técnico, señales que invitan a la cautela si lo que buscamos son posiciones largas o de compra al más estricto corto plazo. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 14,235, en términos semanales avances del más 1,03%, una vela que de momento pues, no es especialmente de impacto. Hablamos de una vela inside bar, de una vela interior, si hacemos la traducción literal al castellano, y eso quiere decir, por tanto, que el máximo es inferior al máximo anterior y que el mínimo es superior al mínimo anterior. La conclusión que podemos extraer de la vela actual es mínima, por tanto hablamos o debemos hablar de una vela transitoria en esta semana en la evolución de la cotización de Bankinter. Objetivo por parte de las compras, en primer lugar, evitar cierres semanales por debajo de esta zona, de este área de anteriores techos, luego soportes, perfectamente proyectada en torno a los 13,72 y los 13,66, y en segundo lugar lograr batir los máximos recientemente registrados y concretamente nos referimos a esta cota de los 14,6 euros por acción. Continuamos con CaixaBank, que cotiza en los 10,55. En términos semanales hablamos de avances del más 0,33%,
aunque marca máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal. Contexto que no sufre grandes cambios y que incluso logra marcar un nuevo máximo anual en los 10,91. Precio permanece por encima de directriz creciente y sigue por encima de esta zona de relevancia técnica. Anteriores techos, luego soportes, perfectamente proyectada en torno a los 10,28 y 10,15. Por ende, mientras no asistamos a cierres semanales por debajo de estas referencias, continuaremos manteniendo una clara actitud constructiva, considerando que el escenario central para CaixaBank de cara a próximas semanas es lograr batir los actuales máximos anuales, insisto, de los 10,91. En cuanto a Celnex, cotiza en los 26,04, en términos semanales recortes del menos 1,81%, registrando máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pero es que estamos asistiendo gradualmente a este giro bajista de muy corto plazo, el cual se desarrolla a partir de los máximos de la pasada semana, y si esos máximos los ponemos en contexto, y de ahí la importancia de estos gráficos semanales, descubriremos que estamos en un entorno realmente importante en su estructura de precios. Anteriores soportes, lo pueden ver aquí, por tanto puntos de inflexión en favor de la demanda o en favor de las compras, y tras su perforación a la baja actúan como todo lo contrario, zonas de techos o resistencias. Y recuerden que nos venimos refiriendo a la zona de los 27,98 y de los 27,47. Este movimiento se ve aderezado claramente por una pendiente negativa por parte de su media móvil simple de 30 periodos, que identificamos en color rojo, y por una estructura incuestionablemente bajista. Todos estos argumentos nos siguen invitando a considerar que este giro de corto plazo puede amenazar la viabilidad de siguientes soportes, concretamente, en primer lugar, los 25,55, pero destacamos el soporte de los 24,44. Entendemos, por tanto, que a corto plazo, en próximas semanas, no descartamos ni mucho menos que el Celnex ponga a prueba esos niveles y que incluso pueda perforarlos. Avanzamos con Colonial, que cotiza en los 5,175. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,45%, marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De nuevo, contexto importantísimo. Fíjense la amplísima sombra superior que nos dejó no solamente la vela pasada, sino las dos anteriores velas consecutivas en términos semanales. Ataques sin éxito, totalmente infructuosos por parte de las compras, que nos dejaron un máximo en los 5,465 euros por acción, y un máximo que puede convertirse en nuevo máximo decreciente si el precio perfora los 5,075 euros por acción, que es actualmente el soporte más importante a vigilar de cara a las próximas sesiones / semanas. Cierres semanales por debajo de esos niveles nos llevaría a atacar directamente el gap o hueco alcista proyectado en los 5,024, cuya perforación sería un contexto altamente probable. En este contexto, insisto, pues entendemos que la situación de Colonial en el corto plazo no mejora y tuvo esa oportunidad de ese doble suelo que finalmente anulamos. Ya no trabajamos con ese escenario dada la evolución de las últimas 3 velas semanales, incluyendo la actual en el caso de Colonial. Además, fíjense, la volatilidad está aumentando, el momento es fuertemente negativo y tendremos muy probablemente repunte en la actividad de contratación. Por tanto, no vemos nada atractivo que nos haga pensar en una recuperación al menos inminente en el activo de Colonial. Evidentemente, esto no quiere decir, no subyace que no pueda realizarse en próximas semanas, ¿de acuerdo? Pero a nivel de información, de datos que estamos analizando actualmente, entendemos que lo más probable es que perfore soportes y que pueda actualizar nuevos objetivos bajistas rumbo a esos 4,762, 4,691. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 13,975. En términos semanales hablamos de un avance del más 1,05% y en este contexto una vela con amplia sombra inferior en relación al rango y atacando directamente la viabilidad de resistencias muy importantes, tan importantes como que se proyectan desde los máximos de marzo 2023. Es un área de resistencia primaria
o de muy largo plazo que permanece vigente en los últimos años, perfectamente proyectada en torno a los 13,975 y los 13,775. La importancia, por tanto, pueden comprenderla, ¿no? Un cierre semanal por encima de esos 13,975 habilitaría la extensión en tiempo y forma de este proceso, de esta estructura que, como pueden ver, es claramente de máximos y de mínimos crecientes. De este modo, estaríamos en disposición y obligación de actualizar siguientes objetivos alcistas en el caso de la evolución de Enagas de cara al medio plazo hasta la zona de siguientes resistencias, concretamente, y tal como pueden ver en pantalla, la zona comprendida en torno a los 15,32 y los 14,93 euros por acción. Por su parte, el MACD semanal atisba próximos cortes ascendentes, por tanto, incluso está activando ahora mismo nuevos cortes ascendentes, por tanto, vemos también ese respaldo, ese apoyo del oscilador de momento en términos semanales para romper y superar niveles de resistencias. Resumiendo, atentos a un cierre semanal por encima de los 13,975, permitiría reactivar y actualizar potenciales alcistas que podrían derivar en avances del más 9,63 y del más 6,84 en el caso de Enagas. Continuamos con Endesa, que cotiza en los 30,77. En términos semanales, un recorte del menos 0,9%, un recorte que de momento tampoco lo vemos como algo especialmente problemático. De hecho, está intentando incluso desarrollar una vela tipo martillo. Mantenemos, por tanto, un contexto de lateralidad, de consolidación, que no vemos como a los ojos, permite purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el oscilador de momento MACD semanal. No daña su estructura creciente de fondo y por tanto seguimos considerando una semana más que mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril y en segundo lugar no veamos un cierre semanal por debajo de esos 29,52, seguimos entendiendo que la consolidación en tiempo o esa lateralidad permanece vigente y que los riesgos de corrección al corto plazo también permanecen acotados. Continuamos con Ferrovial, que cotiza en los 58,30 euros por acción. En términos semanales, concretamente avances del más 2,64%, marcando nuevos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, incluso cotizando actualmente por encima de los máximos previos de los 58,08 y por ende registrando nuevos máximos anuales en los 58,72 euros por acción. En este sentido, la tendencia es claramente dominante, no llevamos la contraria a la tendencia ni muchísimo menos y por ende seguimos considerando que lo más probable es que Ferrovial continúe registrando nuevos máximos anuales por encima de los actuales, ubicados en los 58,72. Por otro lado, mientras el precio no desarrolle o registre cierres semanales por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, que parte desde los mínimos de principios de abril 2025, y así como no veamos un cierre semanal por debajo de ese último mínimo creciente proyectado recientemente a partir de los 54,90, seguiremos considerando que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados. En cuanto a Fluidra, cotizando los 25,16 en términos semanales, avances del más 0,8%, marcando máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. La semana previa fue una semana de gran impacto, con ese avance del más 6,21%, logrando superar máximos relativos y atacando directamente el área de techo muy importante, primaria o de largo plazo, concretamente los 25,54 y los 24,92. El MACD semanal apoya la superación de estos niveles de techos o de resistencias con ese reciente corte ascendente y, como pueden ver, adquiriendo momento fuertemente positivo. De este modo, vigilamos en próximas semanas ataques a los 25,54 y vamos a considerar como escenario central principal que la cotización de Fluidra logre registrar cierres semanales por encima de esa cota y por ende permita reactivar en tiempo y forma el proceso alcista que parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Fíjense la importancia de los niveles de cotización actuales por parte de Fluidra.
En cuanto a Grifols, cotiza en los 11,11, en términos semanales, recortes del menos 2,46%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Amplia sombra superior en relación al rango, y esto sucede por segunda semana consecutiva, justamente cuando el precio se aproxima a la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de julio 2025. Esto nos está indicando que tanto la media móvil de 30 semanas en color rojo como la directriz que hemos citado anteriormente siguen actuando perfectamente como techos o como resistencias dinámicas al precio, y ello pues pone en jaque la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte recientemente desde estos niveles que estamos ahora mismo proyectando. Cierres semanales por debajo de la directriz y por debajo de ese área de relevancia técnica, los 10,89, permitirían considerar como contexto más probable a corto plazo plantear recortes que puedan poner en jaque la viabilidad de los 10,52 y, por supuesto, zonas de soportes mucho más importantes como los 9,96 y los 9,752. De momento no es una caída especialmente problemática, pero debemos de vigilarla muy de cerca porque podría convertirse en algo pues más o digamos en un proceso correctivo más intenso del inicialmente planteado. Avanzamos con Iberdrola, que cotiza en los 18,31, en términos semanales un recorte del menos 1,81%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De momento, una corrección, una pausa que seguimos considerando como totalmente anecdótica, puesto que es un activo que está muy fuerte, y como siempre les indicamos, que un activo esté muy fuerte en el medio o largo plazo no quiere decir, por tanto, o no debemos de concluir algo tan simple como que eso es sinónimo de que todos los días o todas las semanas o todos los meses tenga que subir, ¿no? Las estructuras alcistas se construyen mediante ascensos, descensos, y tal como pueden ver en pantalla, Iberdrola es un ejemplo teórico perfecto de lo que es una estructura creciente primaria o de largo plazo. Por tanto, todo esto nos lleva a concluir que las correcciones de la presente semana no son, al menos de momento, de impacto. Vamos a vigilar ese cierre por debajo de la directriz creciente acelerada, que parte aproximadamente desde los mínimos de mitad de septiembre 2025, porque si esto sucede, podría poner en jaque el último mínimo creciente de los 17,35. Pero insisto, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, porque seguiría permaneciendo o cotizando dentro de ese incuestionable canal alcista, primario o de muy largo plazo. Por tanto, las correcciones en el caso de Iberdrola seguirían siendo tomadas como claras oportunidades de entrada en largo a precios, entre comillas, más competitivos o atractivos. Inditex cotiza en los 55,52. En términos semanales hablamos de un recorte del menos 1,66%, un recorte que viene a consolidar la vela doji de la pasada semana. Estamos viendo ciertas dudas, cierto agotamiento en el muy corto plazo, que tampoco vemos como algo especialmente problemático, puesto que el precio sigue cotizando, consolidando por encima de anteriores techos, ahora soportes, los cuales siguen quedando perfectamente identificados en torno a los 54,6 y los 53,16 euros por acción. La lectura de sobrecompra es extrema en el MACD semanal, por tanto algún tipo de consolidación o pausa no la veríamos ni mucho menos como algo especialmente problemático. La estructura de fondo es alcista y por ende seguimos trabajando con objetivos de muy largo plazo en la cota de los 74,30, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Indra cotiza en los 60,80 euros por acción, en términos semanales avances del más 3,75 que se añaden a los fuertes avances de la pasada semana, que recordamos terminaron siendo del más, vamos a ver si lo podemos ver por aquí, del más 18,15%. Cumple con el objetivo mínimo de ascenso teórico que veníamos vigilando, recordamos los 61,40 aproximadamente, y en este sentido pues vemos cómo el activo reactiva en tiempo y forma, o extiende, mejor dicho, en tiempo y forma su proceso incuestionablemente alcista de fondo. Seguimos considerando que, por tanto, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del oscilador de momento MACD semanal, el activo lo más probable es que continúe avanzando posiciones por encima de máximos anuales, por encima de esos 61,20 euros por acción. Así que, insisto, mantenemos una clara actitud constructiva
en el activo, ahora mismo subiendo más de un 5% en el día de hoy viernes respecto al cierre de la sesión del jueves. IAG cotiza en los 4,753, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,86% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, una vela semanal que nos dejó una amplísima sombra superior pese al cierre semanal por encima de los 4,843. Estamos viendo ciertas dudas en el muy corto plazo, rompe resistencias, amplia sombra superior, vela tipo martillo pero con cuerpo bajista. Estamos viendo, insisto, un mix de información que requiere un poquito de perspectiva y de pausa, y para ello vamos a vigilar en primer lugar que los síntomas de agotamiento no vayan a más, es decir, evitar cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, y en segundo lugar vamos a evitar cerrar este gap o hueco alcista que se proyecta a partir de los 4,592 euros por acción. Si finalmente tenemos un cierre semanal por debajo de estas referencias, por debajo de estos soportes, estaríamos ante un entorno en el que las dudas ganan tracción y por ende deberíamos de actualizar siguientes objetivos bajistas en el corto plazo. En primer lugar, atacar ese siguiente mínimo creciente de los 4,378 y en segundo lugar, y soporte más importante o soporte destacado, los 4,122 euros por acción. De momento no es de impacto, pero también debemos de vigilar, como en otros casos que hemos analizado hasta el momento, que estos síntomas que estamos detectando no vayan a más en el caso de IAG. De compañías con señales de cierto estancamiento en muy corto plazo, a Laboratorios Rovi, que tenemos en pantalla, que cotiza en los 70,75 en términos semanales con avances del más 3,36%, y lo decía o la presentaba de esta manera porque está en el entorno totalmente opuesto, en el escenario totalmente opuesto. Máximos y mínimos que son crecientes, un MACD semanal que cotiza con una clara y saludable tendencia positiva, y por ende seguimos considerando que tras la consolidación y la superación de la pasada semana de esos 65,95 vemos la habilitación de nuevos objetivos alcistas rumbo al techo o resistencia de los 81,10 y de los 78,40, es decir, desde los niveles actuales seguimos considerando que Rovi presenta potenciales del más 14,57 y del más 10,81 desde los niveles actuales, así que semana también muy positiva para el activo bajo estudio. Logista tampoco se queda atrás respecto a lo que hemos comentado con Rovi, y es que cotiza en los 31,48. En términos semanales hablamos de avances del más 1,55% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y superando o confirmando la ruptura que tuvimos de resistencias la pasada semana por encima de esos 30,58 euros por acción, lo cual nos habilitaba a proyectar ese objetivo mínimo de ascenso teórico de cara al medio plazo, de cara a los próximos meses / trimestres, en los 35,54 euros por acción, un MACD semanal que activaba recientemente nuevos cortes ascendentes. Por tanto, seguimos considerando que lo más probable de cara a las próximas semanas es el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 31,62, que son los actuales máximos anuales registrados durante la presente semana. En cuanto a la aseguradora Mapfre, cotizando los 4,252, en términos semanales hablamos de avances del más 0,38%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque es una semana que no podemos calificar de un gran impacto, permanece por encima de ese área de anteriores techos a los soportes, en torno a los 4,102 euros por acción, y por tanto evidentemente es una situación que debemos de vigilar para evitar que no vaya más, pero insisto, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático si va a más, y es que las lecturas sobre compra del MACD semanal son extremas, existen divergencias bajistas, una volatilidad que ha aumentado y por tanto se están asentando las bases para algún tipo de pausa / corrección en lo que a la cotización de Mapfre se refiere, pero de momento no es de impacto, por tanto hasta que no veamos un cierre semanal por debajo de esos 4,102 no veríamos un inicio correctivo que pudiera llevar la cotización a los 3,754 y la zona de los 3,631 euros por acción.
Avanzamos con Merlin Properties, que cotiza en los 12,47, en términos semanales avances del más 0,48%, un activo que durante la presente semana registra una vela interior, vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo más o menos, no es una vela interior, perdón, por lo que el mínimo es inferior al anterior, por lo tanto no olviden lo que he comentado de la vela interior porque no lo es. Pero es una vela que podríamos calificar sin lugar a dudas de transitoria, una vela tipo peonza, una vela que no nos dice de momento especialmente nada. Bueno, pues semana transitoria, vamos a ver si es capaz en próximas velas lograr desarrollar ataques, incluso superaciones a esa resistencia de corto plazo de los 12,97 y de los 12,78. En cuanto a Naturgy, cotizando los 25,74, en términos semanales hablamos de avances del más 0,7%, un activo que tampoco desarrolla una vela semanal de gran impacto, vuelve a estancarse en zona de techos recientes como los 26,04 y como pueden ver en torno a esa media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo, así que pues bueno, tampoco cambia mucho la evolución de la estructura de corto plazo de Naturgy, vela que podemos calificar de transitoria, el objetivo sigue siendo el mismo, registrar nuevos máximos o cierres semanales por encima de los 26,04 e incluso por encima de los máximos de la presente vela semanal, los 26,08. Continuamos con Puig, que cotiza en los 15,95, en términos semanales recortes de un cuarto de punto porcentual, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, por tanto esa inercia positiva entendemos permanece vigente tras una semana que avanzó un más 7,75%, un golpe sobre la mesa superando resistencias de los 15,26. Esto nos sigue permitiendo, nos sigue habilitando para plantear ataques o como escenario central a muy corto plazo a alcanzar, atacar e incluso superar los 16,57 y atacar directamente la resistencia más importante de los 17,45 y los 17,21, por tanto semana que entendemos sigue siendo o sigue manteniendo esa perspectiva positiva en el muy corto plazo. Avanzamos con Redeia, que cotiza en los 14,91, en términos semanales recortes del menos 2,23% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y no debemos obviar ni mucho menos la amplísima sombra superior que nos dejó la anterior vela semanal. Todo esto se traduce en síntomas de duda a muy corto plazo en un contexto en el que las ventas dominan en el medio plazo. Pendiente claramente negativa, fuertemente negativa, incluso podríamos decir en el caso de la media móvil simple de 30 semanas, diferentes directrices bajistas y por ende entendemos que lo más probable es que el precio se aproxime una vez más, incluso pueda perforar la zona, el área de anteriores techos, ahora soportes, perfectamente proyectada en torno a los 14,55 y los 14,49. Avanzamos con Repsol, que cotiza en los 15,73, en términos semanales recortes del menos 1,69%, una vela que podemos calificar de transitoria, es un impacto especialmente llamativo, máximo que se estanca en los máximos anteriores, pero que tampoco termina por perforar ni siquiera la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, insistimos, pese a repuntes en los niveles de volatilidad, momento negativo activo en el corto plazo por parte del MACD semanal y lecturas de extrema sobrecompra, el precio, la variable más importante, mantiene acotados los riesgos de corrección, puesto que permanece cotizando por encima de soportes. Si cierra la semana por debajo de la directriz, evidentemente estaríamos viendo una señal de mayor preocupación que podría poner en jaque la viabilidad de últimos soportes crecientes, los 14,88 y los 14,749 euros por acción, cuya perforación, ahí sí tendríamos señales de alerta más importantes y podríamos dar el inicio de un proceso correctivo por parte de Repsol. En cuanto a SACIR, cotizando en los 3,99, en términos semanales hablamos de un avance del más 0,23%, una vela interior, ahora sí, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, por tanto, vela de muy poco impacto, vela transitoria. Lo más positivo es que sigue cotizando, permaneciendo por encima del área de anteriores techos, ahora soportes, de los 3,962,
3,96 euros por acción. Un MACD semanal que permanece también con cortes ascendentes, una tendencia positiva, semana de poco impacto pero con tono positivo de cara a seguir priorizando el registro de los máximos anuales en próximas semanas por encima de los 4,09 euros por acción. Alcanzamos la recta final con Banco Santander, que cotiza en los 10,496, en términos semanales avances del más 2,38%, y muy atentos porque un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela, por encima de los 10,28, confirmaría una vela envolvente positiva que, digamos, reforzaría la extensión en tiempo y forma del proceso fuertemente alcista que pueden ver en pantalla. Pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, el precio sigue demostrando el registro de los máximos anuales, por tanto, esa vela envolvente positiva, en el caso de producirse, nos permitiría reforzar ese sesgo positivo y por ende seguir considerando como contexto más probable el registro en próximas semanas de nuevos máximos anuales por encima de los 10,63, que son los máximos alcanzados durante la presente vela semanal. Avanzamos con Solaria, que cotiza en los 17,825, en términos semanales prácticamente plana, con ínfimos recortes del menos 0,03%, vela interior, vela inside bar, vela tipo doji. De momento no es una vela de impacto, incluso la podemos calificar como vela transitoria, aunque muy atentos porque se ubica en las proximidades de techos o resistencias como los 18,92. Si próximas semanas tenemos correcciones y cortes descendentes por parte del MACD semanal, podríamos poner en jaque soportes importantes, destacando por supuesto la directriz alcista que parte desde los mínimos de principios de mayo 2025. De momento vela transitoria sin mucho impacto, pero vamos a vigilar que no termine derivando en próximos ataques a soportes. Telefónica cotizando los 3,376, en términos semanales recortes del menos 1,23%, abriendo con gap bajista, máximos y mínimos decrecientes y cumpliendo con nuestro escenario central, que era atacar e incluso perforar soportes que estamos vigilando, concretamente los 3,415, 3,368 euros por acción. Seguimos considerando como escenario central el ataque y la perforación de esos soportes, incluso del área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 3,346, 3,322. Seguimos manteniendo, por tanto, una actitud fuertemente defensiva en el caso de Telefónica al más estricto corto plazo, hasta que el precio nos demuestre lo contrario, y no comenzará a dar los primeros pasos para demostrarnos lo contrario hasta que no desarrolle un cierre semanal por encima del último máximo decreciente más inmediato, más próximo, proyectado a partir de los 3,527 euros por acción. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,81, en términos semanales avances del más 2,33%, vela de muy poco impacto, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo previo, por tanto hablamos de una vela interior, de una vela inside bar, y por ende no podemos ni debemos extraer grandes conclusiones. Vela o semana de transición en la cotización de Unicaja, no cambia de manera significativa nada de lo que estamos comentando en los últimos informes de mercado. Vamos a ver si este contraataque tras la vela envolvente bajista de la pasada semana permite mantener esa zona de soportes recientes, los 2,682, 2,678, y mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias actualmente citadas, pues mantenemos los riesgos de corrección a corto plazo totalmente acotados y por ende, mientras los riesgos de corrección permanezcan acotados, entenderemos que el escenario central sigue siendo el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 2,866 euros por acción. De hecho, pese a lecturas de extrema sobrecompra, el desarrollo de divergencias bajistas, el MACD semanal sigue sin marcar nuevos cortes descendentes. Así que, insisto, semana de transición con sesgo positivo en lo que a Unicaja se refiere. Hasta aquí terminamos el repaso de la situación del IBEX 35, del índice de referencia del bursátil o del mercado español. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya aportado valor añadido y recuerden que nos vemos el próximo viernes para volver a analizar la situación a nivel chartista y a nivel técnico, lectura de precio y de sus respectivos indicadores, tanto del índice de referencia bursátil del mercado español IBEX 35 como de todas y cada una de las compañías que a día de hoy
forman parte del mismo índice. Gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un gran fin de semana. Saludos.